traumáticas desde la más primitiva, que es el trauma del nacimiento, desde el primer momento, desde el primer día. Las experiencias traumáticas son ineludibles, no hay ninguna manera de evitarlas, ¿de acuerdo? Lo que sí que es cierto es que hay muchísimos grados, muchísima duración, muchísimas variables, ¿no? Dependiendo de la fase del desarrollo, de la naturaleza, de la persistencia de la experiencia traumática, de las variables familiares, de los recursos personales y marco en rojo de la revelación. La revelación es fundamental. Lo que hoy parece claro es que la experiencia traumática no es tan dañina en sí misma, ¿no? Lo que es dañino es el silenciar la experiencia traumática. Lo que hace daño, lo que bloquea, y ya bloquea para siempre además, es el silencio de la experiencia traumática. ¿Os dais cuenta de ese matiz? No solo la experiencia traumática, es el tener que silenciar esa experiencia traumática. Cuando la experiencia traumática se puede compartir, que es otra vez el objetivo de la psicoterapia, cuando esa experiencia se puede legitimar, se puede compartir, se pueden legitimar las emociones asociadas a esa experiencia traumática, la rabia, ¿no? Porque frecuentemente la tristeza, la sensación de abandono, de no me defendieron, en fin, lo que fuere. Cuando se pueden compartir, cuando se pueden manifestar, el dolor, el daño es mucho menor y, desde luego, mucho menos persistente, ¿no? La revelación es importantísima, por lo tanto, la revelación, ¿no? Bueno, pues si todo eso ha habido una experiencia traumática que es imposible no tenerla, todo el mundo todos hemos tenido, y desgraciadamente las podemos tener en el momento en el que salgamos a la calle, ¿no? Bueno, dependiendo de todo esto, lo podemos integrar. La mayoría de nosotros hemos integrado esta experiencia traumática y vivimos con ella, tenemos una cicatriz. Bueno, la operación de apendicitis, la apendicectomía, es una experiencia traumática de la que se sobrevive fantásticamente bien, con una cicatriz, pero no supone ningún problema, ¿verdad? Una parte importante de quienes estáis aquí no tenéis apéndice, habéis tenido una apendicectomía, y es que ahora estáis acordando de eso porque lo estoy comentando, pero no supone ningún problema, lo habéis integrado bien, ¿no? No hay mayor, con una cicatriz y ya está, pero otras muchas personas no pueden hacerlo. Esa experiencia traumática no la pueden integrar, y entonces, ¿qué es lo que hacen? O lo disocian o lo somatizan, o ambas cosas. La disociación entendido como este mecanismo de defensa que consiste en escindir elementos. Este mecanismo de defensa que bloquea la expresión, básicamente. Lo disocia. Esto no ha ocurrido. No ha ocurrido. Y entonces vivo toda mi vida como si. Son estas personas que os dicen, yo no me acuerdo de nada de mi infancia. Mis primeros recuerdos son de los 14 años, pero de los 14 años anteriores no me acuerdo de nada. Las amnesias disociativas, es un ejemplo muy claro, ¿de acuerdo? La somatización es una forma de disociación, porque desplazo la angustia al cuerpo y entonces lo focalizo en el cuerpo. Esta paciente que os contaba, una de las muchas que hemos visto, que decía, tengo fibromialgia, y tengo fibromialgia, y ya está, y me duele todo, ¿de acuerdo? Cuando en terapia aparece el recuerdo de su padre y sus amigos violándola sistemáticamente con 3 años. Tenía ella, con 3, con 4, con 5, con 6 años, ¿no? Bueno, eso aparece en el proceso psicoterapéutico. Mientras tanto, no lo recordaba. Ella no lo recordaba, ya no lo... Y cuando aparecían, porque ella reconocía que aparecían imágenes de vez en cuando, rápidamente lo colocaba fuera, porque su madre, además, claro, su madre era cómplice, su madre lo sabía, su madre no había protegido, en fin, todo el paquete entero de la experiencia traumática disociada, ¿no? ¿Cómo viven estas personas? Como si... Son estas personas que vemos en los hospitales con enfermedades una detrás de otra, enfermedades que no se curan, que se cura una y aparece otra y otra y otra, en hospitales, en consultas psicológicas. ¿Conocéis personas así, pacientes así? Están viviendo un como si, ¿no? Y se traduce, claro, el sujeto convive con fuertes incongruencias, ¿no? Sin lograr conciencia de ello. La conciencia de eso es precisamente lo que llamamos psicoterapia. Y presenta esta sintomatología en la que las funciones corporales completamente o por áreas de la misma dejan de operar o se ven seriamente impedidas. Eso es la disociación. Recordad, siempre que pensemos en disociación, siempre que hablemos de disociación, siempre que haya disociación, pensad en trauma. Hay experiencia traumática, ¿de acuerdo? No hay disociación, prácticamente no hay disociación sin trauma. La disociación es un mecanismo de defensa casi específico de la experiencia traumática. Así que desde la amnesia disociativa, que comentaba antes, las fugas disociativas, ¿no? Lo que en general el DSM-5 llama trastornos disociativos en todas sus formas, hasta la mayoría de las somatizaciones y muchos otros trastornos mentales,
asociados a la disociación tienen que ver con esa experiencia traumática. Siempre que haya disociación, pensad, por favor, pensad en trauma. Bueno, ¿os parece? Lo dejamos aquí, 20 minutos de descanso. Vamos a continuar, pues. Siempre que hay disociación, pensad, por favor, en que hay una experiencia traumática. La experiencia traumática puede ser, ahora matizaremos eso, ¿no? La experiencia traumática, cuando hablamos de experiencia traumática, el ejemplo que yo he puesto antes, también con ánimo de provocar, esta paciente con fibro y con esta experiencia de abuso sexual infantil tan terrible, eso es una forma muy obvia de experiencia traumática, pero no tiene por qué ser así siempre, ¿no? Pero siempre hay experiencia traumática. ¿Y esto desde cuándo ha podido comenzar? Pues ha podido comenzar hace 2 años, o 20, o 30, o... A mí me gusta mucho la expresión de Cyrulnik, ¿no? Nuestra historia comienza el día en el que nuestros padres se conocieron. A mí esto me parece muy interesante y yo creo sinceramente que esto es así. Nuestra historia comienza exactamente ahí. Y cuando yo hago la historia clínica con mis pacientes y empiezo a ver la biografía de mis pacientes, comienzo o en algún momento de la historia clínica de mis pacientes, de la biografía, quiero que me cuenten cómo se conocieron sus padres. Claro, y qué era lo que hacía cada uno y cómo vivía cada uno, cómo fue el noviazgo de sus padres, porque sus padres suponen la suma genética de él o de ella. Mi paciente es la mitad de su padre y la mitad de su madre. Así que a mí me interesa mucho ver cómo era su padre, su madre, de dónde vienen, el genograma, cuál es el conflicto que se repite, claro, cuál es el síntoma que se repite sistémicamente, claro, cómo es el embarazo. Todo el mundo lo sabe, la importancia del embarazo en la formación del sistema nervioso fetal y, desde luego, los aspectos perinatales, ¿no? Cómo ocurren los primeros años de la vida. Los primeros años de la vida son los 25. Quiero decir, el sistema, claro, no son 2. El sistema nervioso humano, por necesidades de la evolución, de ir de pie, de bipedestación, de la cadera femenina, obliga a que nuestro cerebro, a diferencia de otros mamíferos, nuestro cerebro sea como es en el momento del nacimiento. Así que nuestro cerebro realmente necesita años. Y cuando digo años, son muchos años para terminar la formación del cerebro. Y nuestro cerebro se crea en la relación. Nuestro cerebro se termina de hacer en esta interacción genético-ambientales, en esto que llamamos la epigenética, y sobre todo en el vínculo de apego. Es el vínculo de apego donde comienza la historia de todas nuestras enfermedades, porque es el vínculo de apego donde comienza nuestra historia, lo que os decía antes. Claro, o sea, ahí se crean los modelos internos de trabajo y nos convertimos en esto, o en esto, o en esto, o en esto. Es exactamente ahí, y eso se organiza ahí en forma de sinapsis, de conexiones neuronales que son de una forma o de otra en función de las respuestas que encuentran las demandas de cada uno de los bebés, ¿no? Nos construimos en la relación y los estilos de relación dependen de la cultura dominante. También es muy importante eso. También es muy importante. El estilo de crianza. El estilo de crianza está definido por la cultura. Yo, que tengo muchos años, he visto diferentes estilos de crianza y por eso también he visto diferentes manifestaciones de malestar infantil. Depende muchísimo de la cultura. Claro, de la cultura y de esas primeras relaciones son diferentes, como sabéis, no solo en diferentes culturas, en diferentes continentes, sino en el mismo país, en el mismo lugar, en cada generación, de 20 años, ¿no? Me gusta mucho lo que decía un psicólogo británico, William Mays. No te preguntes qué hay en el interior de tu cabeza, pregúntate dentro de qué está tu cabeza. Me gusta mucho eso. Es decir, eso para terminar un poco también con el mito de la serotonina. No te preguntes tanto qué hay en el interior de tu cabeza, en términos otra vez de dopamina, noradrenalina. Está bien, todo eso está bien, pero es mucho menos relevante de lo que realmente creéis. La dopamina, la noradrenalina, la serotonina se afecta, claro que se afecta. ¿Pero por qué? Porque se afecta el ánimo, se afectan las respuestas, se afecta, primero, dicho de otra forma, primero es la depresión y luego la alteración en los neurotransmisores, y no al revés. ¿Se entiende eso? Primero está deprimido, como dice Johann Hari también, que me encanta lo que dice este tipo, ¿no? La depresión no está en tu cerebro, la depresión está en tu vida. Esto me parece precioso y esto se lo copio a Johann Hari y siempre cito el copyright, naturalmente, y se lo digo a mis pacientes. La depresión no está en tu cabeza, la depresión no tiene nada que ver con la serotonina, la depresión está en tu vida. Y tu depresión comenzó cuando tus padres se conocieron. Sí, esto se lo podéis decir más o menos así, pero díselo, ya verás. No, él lo sabe. ¿Sabes qué ocurre? Otra vez, haced la prueba. Estas cosas se pueden decir siempre que lo hagamos con cariño, lo hagamos bien, que el paciente se sienta bien, esté bien tratado, que no lo tengamos esperando, o sea, que esté bien tratado. Claro, eso es fundamental, eso, ¿no? Crear una base segura. Es el segundo axioma de la teoría de la comunicación. Lo importante no es lo que se dice, lo importante es cómo se dice.
cómo se dice y en qué momento, eso es axiomático. Y nuestros pacientes escuchan bien cualquier cosa, porque yo creo que ellos saben que se lo decimos con mucho cariño, ¿no? La depresión está en tu vida. La depresión tiene que ver tiene que ver ahora mismo con que no tienes dinero, con que tienes mucho miedo a que te vayan a echar del trabajo, que te vayan a echar de tu casa, porque no puedes pagar hay muchos motivos sociales, naturalmente, y hay muchos motivos históricos, biográficos, que tienen que ver con cómo son tus padres y cómo vivieron tus padres y qué pudieron hacer tus padres en los primeros momentos de tu vida. Y eso ahora se presenta como depresión o como trastorno alimentario. Por cierto, no hay ni una sola depresión del adulto que no haya tenido síntomas previos. Eso es otra gran falacia de la industria farmacéutica y de la medicalización de la vida. No hay un solo trastorno alimentario que no haya tenido síntomas que llamamos síntomas prodrómicos, que no haya tenido manifestaciones previas, ni uno solo. Lo que ocurre es que en la psiquiatrización de la vida y en la psiquiatrización y la medicalización de la vida hago el diagnóstico, me ocupo de la anorexia y todo lo demás, todo lo anterior no lo veo. ¿Se entiende eso? ¿Lo habéis visto? La depresión, me quedo en la depresión, el trastorno por ansiedad y todo lo demás no lo veo. La denegación organizada, la denegación sistemática, académicamente y sistemáticamente organizada, ¿no? El trauma psíquico tiene muchísimo que ver en la somatización. El cuerpo habla porque no obtiene vocabulario, acordad de eso, y el cuerpo habla porque en algún momento de su historia ha sido... Seguramente ha vivido una experiencia traumática para la que no ha tenido palabras. No ha tenido palabras, perdón, mucho peor. Sí ha tenido palabras y no ha tenido interlocutor. ¿Se entiende ese matiz? Sí que tuvo palabras, lo que pasa es que nadie lo escuchó. Y en ocasiones, que eso me lo han enseñado mis pacientes, cuando le dijo a su mamá, a su madre, lo que le había pasado en el colegio, lo que le había pasado con su padre, con su tío, con su compa, cuando lo cuenta, alguna persona de apego le manda a callar. Le dice, qué tontería estás diciendo, eso no ha ocurrido, qué barbaridad, cómo va a pasar eso, calla niño, eso qué tontería, te lo estás inventando. Y desgraciadamente algunos terapeutas también, después también lo hacen, ¿no? La experiencia traumática es una experiencia, una de sus características es que es inasumible con los esquemas cognitivos y emocionales habituales de la persona. Imaginaos esto en un bebé con 2, 3, 6 meses, 8 meses, la negligencia, la sensación de abandono, la incongruencia entre las necesidades del bebé y las necesidades de los padres. Los bebés vienen al mundo, los hijos venimos al mundo solo para satisfacer las necesidades de los padres. ¿O no? Eso es exactamente así. Naturalmente, los hijos solamente vienen al mundo para satisfacer, ninguno de ellos he preguntado previamente, vienen al mundo para satisfacer las necesidades de los padres. Con aproximadamente el 50%, esos son los datos que tenemos sobre apego seguro o inseguro, en la mitad de los casos los padres son congruentes y las necesidades de los padres pueden ser congruentes con las necesidades de los hijos. Hay un marcado contingente, se puede entender. Entonces, yo tengo la necesidad de tener hijo y luego mi hijo tiene necesidades de hijo que yo puedo satisfacer. Perfecto. Hablaríamos entonces de un apego seguro como factor de resiliencia, como factor de protección frente a la patología. En el otro 50% de los casos de la humanidad que hemos podido encontrar con apego inseguro, eso no es así. Y las necesidades de los hijos no son vistas, no son cubiertas, porque hay una confusión en la gestión de las necesidades, ¿no?, entre los padres y los hijos. Y esos son los pacientes que luego vemos en nuestra consulta. Cuando en nuestra consulta hacemos estudios de apego adulto, nos encontramos con un porcentaje sobrecogedor, presentan trastornos del apego. Como es lógico, las personas con un apego seguro ¿tienen experiencias traumáticas? Claro que sí. ¿Les pasan cosas en la vida? Claro que sí. Pero tienen capacidad para hacerse cargo, más capacidad para hacerse cargo de esas experiencias. Hay un trabajo muy interesante, si queréis, en nuestra página web, en el apartado de publicaciones, hay una revista que editamos. Begoña escribió hace algunos años un trabajo sobre este tema, la historia, la cualidad clínica y la realidad del trauma psíquico, porque una pregunta que nos hacen con mucha frecuencia cuando hablamos de trauma, pero ¿es tan frecuente la historia traumática? ¿Es tan frecuente el trauma? En este momento casi todo el mundo que estamos trabajando en este área lo que decimos es que el trauma infantil es normativo. O sea, el trauma en la infancia es normativo, es mayoritario, absolutamente mayoritario. Y hay un dato que siempre os presento, ¿no? El abuso sexual en la infancia, todo el mundo reconoce que puede afectar aproximadamente al 20% de la población.
aproximadamente el 20% de la población general. Estamos de acuerdo en esa cifra, son cifras que se publican en los medios de comunicación de masas. El 20% de la población tiene una historia de abuso sexual infantil. Todo el mundo entiende que el abuso sexual infantil es una experiencia suficientemente traumática y modificadora de las conexiones cerebrales como para que manifieste síntomas. ¿Estamos también de acuerdo en eso? Correcto. Bueno, pues sin embargo, cuando nosotros hemos hecho auditorías de compañeros que nos lo han pedido en hospitales, en centros clínicos, hemos hecho auditorías sobre las historias clínicas de los pacientes allí tratados, el abuso sexual infantil no aparecía en el 20% de las historias auditadas. Aparecían muchísimo menos. En muchísimo menos. Cuando, sin embargo, se hace bien, diríamos esto, se hace bien es simplemente preguntar. Cuando se pregunta, el abuso sexual infantil está entre el 45 y el 74% de los casos, dependiendo de la sintomatología. Nuestro estudio sobre fibromialgia era casi el 85% de los casos. El abuso sexual infantil, casi el 85%. Quiero decir que es frecuente, es tremendamente frecuente. ¿Dónde está el problema? Muy simple, que no se pregunta. Y ya está, no se pregunta, nada más, ¿no? El problema está en que el reconocimiento pone en tela de juicio algunas características humanas, para empezar, y muchos mandatos culturales. Y no se quiere preguntar, no se quiere. Yo lo entiendo eso, yo no estoy haciendo una crítica, entiendo perfectamente que no se quiera, porque las respuestas son muy, muy dolorosas en ocasiones y ponen en tela de juicio la naturaleza humana. Y todos queremos creer que los seres humanos somos estupendos. Y resulta que no, nadie, en resumen, al final lo que se ha aprendido es que nadie quiere mirar, ¿no? ¿Qué ocurre con estas experiencias traumáticas? Estas experiencias traumáticas, algunas veces muy precoces, lo que llamamos el trauma relacional temprano. Trauma relacional temprano desde el momento del nacimiento. El trauma relacional temprano tiene que ver solo con la no satisfacción de las necesidades. Esto es un ejemplo dicho de una forma muy grosera, que yo he escuchado en alguna ocasión: estoy embarazado, estamos embarazados, sí, vamos a tener un hijo, pero a mí un hijo no me va a cambiar la vida. Eso es un ejemplo de que ese hijo va a sufrir un trauma relacional temprano, porque un hijo te cambia la vida, quieras o no, lo hagas sabiendo, mejor, claro, o no, te va a cambiar la vida. En el momento en el que te lo plantas así, ese hijo no va a ver satisfechas sus necesidades de hijo, porque los padres van a primar sus necesidades. No lo estoy planteando como críticas, simplemente es una realidad, tiene que ver con necesidades también culturales, ¿no? En resumen, todo eso, en cualquier caso, produce alteraciones en las conexiones cerebrales. Si no queréis decir alteraciones, eso facilita que las conexiones cerebrales se hagan de una manera o de otra. También se lo explico a mis pacientes. Las conexiones cerebrales, antes lo he dicho aquí, las conexiones cerebrales, siguiendo el postulado de Hebb, además, se hacen hacia la confianza, la paz, la tranquilidad, la satisfacción, mis necesidades van a estar satisfechas. Entonces, se hacen hacia la confianza, la aproximación, o las conexiones cerebrales se hacen hacia la desconfianza, el miedo, la insatisfacción, la duda, la defensa. Ya está. Y eso es estable, son conexiones que, como decía el postulado de Hebb, lo que se conecta, lo que se excita tiende a conectarse de forma estable, ¿no? Y eso supone un estado de estrés crónico que presenta síntomas que casi nunca son reconocidos como postraumáticos. ¿Qué síntomas? Fundamentalmente somatizaciones y trastornos alimentarios. Los trastornos alimentarios encontramos experiencias traumáticas en el 100% de los casos. Traumas que no solamente son el abuso sexual infantil, cuidado con eso. He comentado lo del abuso sexual infantil como un ejemplo de trauma, pero experiencias traumáticas como el abandono, o como la negligencia, o como la sobreexigencia. Esto es, los hijos utilizados como carga o como recarga narcisista de las necesidades de los padres. Son hijos a los que nunca les han pegado. Han tenido toda la comida, los buenos colegios aparentemente, han tenido todos los modelos de iPhone, uno detrás de otro, no. ¿Entendéis lo que quiero decir? Y sin embargo ellos lo que nos cuentan después en la consulta, con depresión, con anorexia, con obesidad mórbida, con lo que queráis, lo que nos cuentan es que nunca se sintieron queridos, nunca se sintieron vistos. Por cierto, eso nos lo cuentan solo si lo preguntamos. Otra vez, esto es fundamental, solo si lo preguntamos, si no,
si no, no te lo van a contar, lógicamente, ¿no? Y lo que nos encontramos entonces, yo veía en el hospital, ya desde, como os contaba antes, desde muy chiquitín, como médico, lo que veía eran fenómenos de migración, fenómenos de sustitución. Estoy haciendo algo mal. Gracias, muchas gracias. Bueno, era fácil de resolver. Mediante fenómenos de migración, es lo que llamamos emigración o sustitución, que en los hospitales se ve muy bien. Como en los hospitales está todo separado por especialidades, en los hospitales está el ser humano claramente fragmentado y habitualmente cada especialista, incluyendo los psicólogos, claro, salud mental, están completamente desconectados de los demás. Entonces, ya está. El paciente es curado en dermatología y luego presenta patología digestiva. Es curado en digestivo y luego presenta paresias, parálisis, parestesias que son vistas en neurología. Eso es resuelto para luego presentar patología en reumatología. En lo que queráis, esto es lo que llamamos emigración. ¿De acuerdo? Y emigración o sustitución. La sustitución es el proceso final, cuando además de somatizaciones aparecen cuadros psicológicos. Además, el paciente ya está deprimido, ansioso, y siempre hay un médico que dice, ¿cómo no vas a estar deprimido si tienes fibromialgia? Verás, es al contrario. Esto tiene 40 años y nadie me ha preguntado, en 40 años de fibromialgia, nadie me ha preguntado si había tenido alguna experiencia de abuso sexual. Nadie me lo ha preguntado jamás. Entonces, esto es al contrario. Primero es el malestar, primero es el sufrimiento, primero la depresión y luego la fibromialgia. ¿Se entiende ese matiz? No es que, claro, ¿cómo no vas a tener depresión si tienes fibromialgia? Es al contrario. ¿Qué nos encontramos con esto? Pues personas que están en permanente estado de alerta y en permanente estado de indefensión aprendida. Personas que están así y están permanentemente somatizando con un cuerpo hablando, un cuerpo gritando. Con frecuencia el cuerpo grita y nadie lo escucha. Entonces, otra vez, y disculpadme que sea tan reiterativo con ello, ¿no? Este es quería, para mí al menos el objetivo de esta sesión, ¿no? Que el cuerpo grita, ya no solo es que habla, el cuerpo está gritando, y mi experiencia hospitalaria, desde luego como médico, es que no se le escucha, directamente no se le escucha. Mediante este tipo de alteraciones que hemos ido viendo, ¿no? En la conectividad cerebral, en las conexiones cerebrales, el sistema psico-neuro-endocrino inmunitario, sistemas de control, sistemas de comunicación que están íntimamente ligados, esto nos explica hoy perfectamente cualquiera de las somatizaciones que estoy contando aquí. Cualquiera de las somatizaciones pueden ser explicadas. Que además en estas somatizaciones en algunos casos hacen falta agentes externos, seguro que sí. Que además en algunas de estas somatizaciones puede haber una cierta participación de nuestra genética, seguro que también. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, nunca debemos de excluir la historia biográfica en el origen, en la manifestación y en el tratamiento, en la evolución de todos estos trastornos. Como ejemplo, algunos sistemas comunicacionales. ¿Todo el cuerpo puede manifestar el estrés crónico? La respuesta es que sí. Todo el cuerpo. Cualquier síntoma corporal puede ser la manifestación del estrés crónico asociado, por ejemplo, a esta historia traumática no explicada, ¿no? Cualquier órgano, cualquier sistema, cualquier síntoma corporal puede serlo, lo que no significa que lo sea. O sea, siempre habrá que hacer otra vez el diagnóstico diferencial y siempre hay que mirar al cuerpo. Es decir, de ninguna manera estoy diciendo aquí que porque el paciente tenga problemas con la rabia no haya que hacer una colonoscopia. ¿Se entiende eso? O sea, lo que estamos planteando es que hay que hacer lo que se hace en la medicina ortodoxa, diríamos, en la medicina oficial. Lo que estoy planteando aquí es que hay que hacer un poco más, nada más. ¿De acuerdo? A nosotros nos parece que el colon, estamos seguros de que el colon irritable tiene que ver con el manejo de la rabia, entre otras cosas. Pero además yo no hago psicoterapia con un paciente con trastornos del colon que no sea, y os voy a recomendar, por cierto, a todos, que no aceptéis jamás a un paciente somatizador que no esté simultáneamente en control médico. Claro, por el cuerpo, que el cuerpo hay que mirarlo. Tampoco podemos hacer lo que hacemos en psicoterapia, que es que el cuerpo tampoco existe. No, lo que estamos haciendo es hacerlo juntos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar más somatizaciones? Pues como son en general maneras de expresar, la historia nos ha ido demostrando que suelen aparecer con más frecuencia en sistemas relacionales, en sistemas comunicacionales, que llamamos, en sistemas que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Como vamos a ver ahora alguno de ellos, como ejemplo, el más frecuente, pues el comportamiento alimentario. Ahora veremos algo del comportamiento alimentario, que es la primera forma de socialización del ser humano, ¿no? El aparato digestivo, ¿no? El sistema respiratorio, la piel. Esto es algo que está muy
muy a flor de piel, ahora hablamos de la piel, ¿no? Muy en la relación, muy en la comunicación, los órganos sensoriales, el aparato genital y desde luego el sistema inmunitario, ¿no? Como sistema de defensa. El sistema inmunitario no es un sistema defensivo, claramente, ¿no? Defensivo de lo biológico, pero el sistema inmunitario está cuidado. El sistema inmunitario está controlado por el sistema psico-neuro. ¿Está claro eso? O sea, el sistema inmunitario no es un sistema autónomo, de ninguna manera, ¿no? Así que todo lo que nos pasa en el sistema inmunitario, como todo otra vez lo que nos pasa en el sistema neurológico, endocrino, está todo dentro de esta red psico-neuro-endocrino-inmunitaria, ¿no? El aparato digestivo a mí me encantó. Cuando yo empecé a estudiar psicosomática, me pareció una cosa, cuando descubrí la psicosomática, estudiando todavía medicina, me pareció una cosa apasionante porque por fin podía entender, de verdad, no solamente la función del estómago, que me parecía muy bien, podía entender la función del estómago en esa persona. No ver estómagos aislados. Eso a mí siempre me ha molestado. Cuando estaba en el hospital y en el hospital se hablaba, tenemos que ver a la cirrosis de la cama 15, al asma de la 16 o al páncreas. Se habla así en los hospitales, al páncreas de la 28, ¿no? A mí eso, como estudiante, me molestaba mucho, ¿no? Me encantó empezar a trabajar en esto que se llama medicina psicosomática, ¿no? Y el aparato digestivo es probablemente el que más, o uno de los que más y mejor, con el alimentario, que está muy cerca, claro, puede expresar emociones, ¿no? Alexander, uno de mis maestros en medicina psicosomática, un clásico, Franz Alexander hablaba de la lógica de las emociones. Él decía que las emociones tenían una lógica y que las emociones estaban al servicio de algo. Esto lo decía él en 1960 y lo había dicho James mucho antes, lo había dicho Aristóteles, que es decir, esto es algo sabido por todo el mundo, ¿no? Y él hablaba de 3 necesidades básicas, ¿no? Las necesidades como manera de manifestar las emociones. Y él hablaba de la necesidad de incorporar, de retener o de eliminar. Y utilizaba estas 3 necesidades básicas. Alexander decía que no había más, y yo creo que tampoco, y hacía algunos ejemplos de cómo se manifestaba el conflicto en alguna de estas necesidades, cómo se manifestaba en la clínica. En la incorporación, por ejemplo, todos nosotros tenemos necesidad de incorporar. Esto es muy precoz, además, es una de las más primarias, ¿no? Con las que nacemos. Con la incorporación vamos a encontrar con pacientes que tienen dificultades en más o en menos, por defecto o por exceso. Personas que necesitan incorporar, ¿el qué? La falta básica, la famosa falta básica. La mitad de vuestros pacientes están otra vez ahí en lo que Michael Balin llamaba the basic fault, ¿no? La falta básica, la carencia afectiva básica. Esta persona, ¿qué es lo que está haciendo? Incorporar. Tiene necesidad de incorporar. ¿Qué? Lo que no ha incorporado, lo que tenía, queda una huella en forma de memoria implícita otra vez, en forma de memoria de organización de redes neuronales también. ¿Y esta persona qué es lo que puede hacer para resolver esta necesidad de incorporar? Fumar, beber, comer. Claro, que nos encontramos en todas las bulimias, en todas las obesidades, en las necesidades, en todas las adicciones, que nos encontramos en todas una experiencia traumática caracterizada por el abandono. En todas. Y por lo tanto, por la necesidad de incorporar. Entonces, como comentábamos antes, si no lo puedes hacer por las buenas, lo haces por las malas. Entonces, lo que no te han dado de una manera, lo vas a intentar. Es absolutamente natural, es absolutamente razonable, es humano y es puro Darwin, es evolutivo. Entonces, voy a estar toda mi vida intentando rellenar la falta básica. Esto es de lo que hablamos con nuestro paciente. ¿De acuerdo? Que ese sobrepeso, esa obesidad, esa manera de comer, o ese tabaquismo, o esa adicción a opiáceos, o a lo que queráis, o una relación tóxica, una dependencia de otra persona, el interés está en rellenar esa falta básica. Vamos a hablar ahora de esa falta básica. Vamos a hablar de qué es lo que ocurrió en aquel momento de tu vida. Otras personas tienen exactamente lo contrario. No pueden tragar más. No puedo, y te lo dicen así, lo habéis escuchado, es que no puedo tragar ni un poco más, ¿no? ¿Cómo se manifestaría eso? Pues se podría manifestar de muchas maneras. Una de ellas es del contacto evitativo. Desde los contactos evitativos no me relaciono con nadie, mis experiencias han sido como han sido. El contacto evitativo, el vómito o la bulimia. Claro, puedo incorporar y simultáneamente eso me supone que es conflictivo y tengo que vomitar, ¿no? La retención, la necesidad de retener. La necesidad de retener, a su vez, es algo que puede estar asociado también a esta necesidad de... y que está
frecuentemente lo encontramos en la vida, en la biografía otra vez, de la vida, en la biografía de las personas que han sido precozmente desprotegidas o que han sido desvalidas. En algún momento han sido desposeídas de algo. Pensad en algún paciente, ¿no?, que te hayáis tenido. Han sido desposeídos de algo, ¿no?, por lo que fuere. Así que su miedo es volver otra vez a ser desposeído. ¿Cómo lo resuelven? Intentando retener todo lo que encuentran. Hay un pecado capital, la avaricia, claro, que tiene que ver con eso, el síndrome de Diógenes tiene que ver con eso, las obesidades, eso es también puro Darwin, el retener, el almacenar, todo lo que tenga que ver con almacenar, y algo que hemos podido ver y que está en los libros de psicosomática del aparato digestivo, por ejemplo, es el estreñimiento. El estreñimiento como una forma de retención, los quistes, las formaciones quísticas también, ¿eh? El miedo a ser, ¿se entiende el matiz? El miedo a ser desposeído. Pero porque lo han sido, lo que nos han enseñado todos los pacientes, cuando los hemos visto pacientes con quistes sebáceos de repetición, con formaciones quísticas, pero personas tacañas. Entonces, lo que nos han dicho y lo que nos hemos podido ver es que todos habían sido, de alguna forma, desposeídos. Había fallecido un progenitor, habían sido, siendo muy pequeños, enviados a un colegio interno, había nacido un hermano, entonces ellos habían sido enviados a otra casa, habían sido desposeídos de algo, ¿no? Alexander hablaba también de la eliminación, la necesidad de eliminar. Entonces eran otras personas que lo que tienen es exactamente lo contrario, están hartos. Y también te lo pueden decir así, es que ya no aguanto más, estoy harto, ¿no? Y tengo que quitarme cosas de encima. Las diarreas, puede tener mucho que ver con eso. La hiperhidrosis, como forma también de eliminar sudor, ¿no? Cuando a veces coinciden los episodios diarreicos con los episodios de estreñimiento, estamos entonces hablando de un síndrome del intestino irritable, de un colon irritable, que es exactamente lo que ocurre en estas personas, ¿no? La necesidad de retener, van reteniendo, ¿qué? Emociones. No se enfadan, retienen, aguantan, hasta que ya hay un momento en el que ya no pueden más. Y entonces explotan. ¿Os suena eso? Explotan y hacen una respuesta hostil, brutal, tremenda, en la que pueden hacer mucho daño a alguien, a ellos mismos, hacen que eso realmente es un despeño diarreico. Eso les provoca mucha culpa y entonces empiezan otra vez a retener, ir recargando, reteniendo, aguantando, hasta que tienen después otro despeño diarreico, ¿no? Otro despeño de rabia o de ira, y ese es el círculo típico del colon irritable, ¿no? El aparato digestivo como un sistema de comunicación, esto lo escuché por primera vez de boca de Wickland y también me encantó, ¿no? La alimentación como modelo de socialización. Os cuento primero lo de Wickland, que me pareció una cosa preciosa. El aparato digestivo, para entender algunas de las somatizaciones del aparato digestivo. El aparato digestivo es un sistema comunicacional perfecto. Tiene un sistema de entrada de datos y un sistema de salida de datos, exactamente igual que un computador, que un ordenador, ¿no? Que un PC o un Mac, un ordenador. Un sistema de proceso de datos. Tiene un sistema de entrada de información, que es la boca y el esófago, podríamos acceder hasta el estómago, un sistema de entrada, y luego tiene un sistema de salida, que sería el colon, el recto y el ano. En el sistema de entrada entran mensajes, los mensajes son los alimentos, y en el sistema de salida salen otros mensajes, que son las heces. Es un sistema de comunicación. En medio que se hace un proceso. Se procesa la información. La información, ¿quién se ocupa de la información? Exactamente igual que en un ordenador. Del proceso se ocupa el páncreas, básicamente el páncreas y el hígado, fundamentalmente. ¿Qué es lo que hace en este sistema de entrada? Decía Wickland. Wickland es uno de los padres de las más modernas descripciones de las anorexias nerviosas, ¿no? Por ejemplo, él decía que en el sistema de entrada entran mensajes, los mensajes que son los alimentos, claro, pero dentro de la teoría de la comunicación, de los axiomas de la teoría de la comunicación, los alimentos nunca entran solos. Cada vez que comemos en nuestra vida, además de alimento, y esto ocurre desde el primer día, desde la primera vez que nos dan de mamar, cada vez que ingresamos alimento, que entra alimento por el sistema de entrada, ¿qué es lo que lleva el alimento añadido? ¿Qué es lo que lleva el alimento añadido? Un afecto, ¿o no? Un afecto, siempre. Eso es inevitable, eso es el resto de nuestra vida. Toda nuestra vida vamos a estar así, y toda nuestra vida sabemos muy bien lo que hacemos con la comida. Y toda nuestra vida sabemos cuando
¿Por qué celebramos cosas con la comida? ¿Os habéis dado cuenta de esto también? Y toda nuestra vida está en seleccionando cuando queremos invitar a alguien a comer. Si alguien os invita a comer y os declara su amor en un Burger King, desconfiad inmediatamente de su amor. Desconfiad inmediatamente. Buscad otro, hay muchos. Los novios lo ponen los ayuntamientos, los novios son gratis, así que buscad otro novio, ¿no? Cuando alguien os quiere declarar su amor, os lleva a un sitio muy particular, muy particular, ¿no? En el que las raciones son muy pequeñas, porque lo importante no es la comida, lo importante es la elaboración de la misma, que es el amor. Otra vez, es el afecto, es cómo hacen la comida. Comer bien, comes en tu casa, no tiene ningún problema. Los restaurantes que cuestan 300 euros no te dan mejores materias primas que las que tú compras en el mercado de tu casa. Lo que te dan es elaboración, es el amor, es el cariño, y eso es lo que pagas por los 300. Luego te vas a comer a una pizzería porque las raciones son muy pequeñas. Ese mensaje. Así que la anoréxica tiene problemas con la comida de ninguna manera. La anorexia nunca, jamás ha sido un problema con la comida. Lo que la anoréxica no puede tragar es más afecto negativo. Eso es lo que no puede tragar. Lo que la anorexia no puede tragar es más madre. Y disculpadme, perdón, cuando digo madre. Lo que la anorexia no puede tragar más, digo madre, ¿entendéis?, ¿no? Como generalización grosera del sistema de apego, ¿no? Eso es cultura, si queréis. Eso es lo que la anoréxica no puede tragar más. Bien, pues esto es el mensaje. La comida siempre lleva asociada un afecto. No hay problemas con la comida. Los trastornos alimentarios, en resumen, no son trastornos, no son problemas. Nunca han sido problemas con la comida, son problemas con el afecto asociado. Y luego, naturalmente, están los mensajes de salida, que tienen que ver con el estreñimiento, otra vez, que tiene que ver con la diarrea, con el miedo a lo que se hace, que ese niño lo ha aprendido en sus primeros momentos, a su vez, de cómo ha elaborado, ha ido organizando. Freud lo explicaba muy bien, y me parece que sigue siendo vigente de una forma o de otra, quizás con otra terminología, pero sigue siendo perfectamente vigente, ¿no? Esto es lo que estábamos comentando. El comportamiento alimentario. Decía también que el comportamiento alimentario como forma de somatización, que he hecho la referencia de la anorexia, por ejemplo, ¿no? Una pregunta que también tenemos que plantearnos, ¿no? El comportamiento alimentario. El comportamiento alimentario viene genética y biológicamente determinado. Esto es un impulso. Nacemos con la necesidad de comer. ¿Por qué? Pues pura evolución, pues si no nos morimos. O sea, es una cosa muy simple. Así que nacemos con la necesidad de comer. Eso está biológicamente determinado. Bien. Teniendo en cuenta que biológicamente no se ha descrito que haya ninguna alteración en ningún trastorno del comportamiento alimentario, resulta que lo que fracasa en los trastornos del comportamiento alimentario, lo que se somatiza en forma de bulimia, de anorexia, de sobreingesta compulsiva, de obesidad, lo que se somatiza no es nada genético ni nada biológico, lo que se somatiza es la socialización. O sea, la cuestión es que yo vengo de fábrica con la capacidad para comer, pero luego tengo que aprender a comer. Esto es, el comportamiento es aprendido. ¿Se entiende esa diferencia? La necesidad es biológica, el comportamiento es aprendido. Y esa es la primera forma de socialización. Nos socializamos nunca en la guardería. La guardería son aparcamientos de niños para satisfacer las necesidades de los padres, para satisfacer las necesidades de la cultura dominante. En las guarderías aparcamos a los niños muy en contra de los niños. Y yo he sido padre, naturalmente, claro. Vamos, he sido padre, perdón, soy. Es una de esas cosas que uno no puede dejar. Afortunadamente mis hijos no me están escuchando, pobrecitos míos. Que he sido, sigo siendo y estoy encantado con ello. Ellos han estado poco en guardería, más o menos, pero nos socializamos con la alimentación. ¿Queda claro eso? Nos socializamos. Así que todos los problemas alimentarios, toda la somatización alimentaria son problemas de relación, nada más y nada menos que problemas de relación, problemas de socialización, precisamente, ¿no? Entonces, el comportamiento alimentario se aprende. El comportamiento alimentario es egosintónico. ¿Qué significa? Que comes bien, que disfrutas de la comida, que no tienes ningún problema con la comida. Es decir, ya está, la mayoría de nosotros comemos, cuando toca comer disfrutas de la comida, lo pasas bien, te gustan más unas cosas, te gustan menos, pero no, la comida no es un problema. Y luego, sin embargo, hay otras personas para las que el comportamiento alimentario es egodistónico y a partir de ahí aparece lo que luego se llaman artificialmente los trastornos alimentarios. La comida es un problema, ¿se entiende? La comida es un problema, pero no por la comida. La comida es un problema por la socialización asociada a la comida. ¿Está claro eso? Ese es el problema. Otra vez lo que decíamos antes. El motivo de consulta no es el problema. El motivo de consulta es un problema, pero de ninguna manera el único problema.
La piel, a mí también me encantó. Tuve la fortuna de coincidir en el Hospital de la Princesa, donde estuve muchos años trabajando, con unos peleteros. Nosotros les llamábamos peleteros. Ellos nos llamaban a nosotros loqueros. Y loqueros, a nosotros nos llamaban loqueros. Y nos llevábamos muy bien. Tuve muy buena relación con los dermatólogos del Hospital de la Princesa. Entramos de residente juntos y estuvimos ahí mucho tiempo y aprendí mucho de dermatología. Nosotros le llamamos a ellos los peleteros y hablamos de peletería, ¿no? Las funciones de la piel. La función de la piel nos explica muy bien la somatización de la piel, ¿no? La piel como barrera, como barrera entre el yo y el no yo. Y eso es el esquema corporal también. El esquema corporal lo desarrolla la piel. ¿Os habéis dado cuenta de eso también? Claro, lo que es el esquema corporal es la piel. La piel es la barrera entre el yo y lo demás, lo de fuera, el exterior, ¿no? Una de las funciones de la piel es la función reguladora del calor, reguladora del sudor, reguladora de la temperatura, ¿no? Toda con una inervación vascular como no tiene ningún otro órgano, ¿no? Y sensorial. Y de luego la piel se utiliza como comunicación, ¿no? Pongo al final, la piel y las emociones están en el lenguaje, la piel y el tacto. ¿Os habéis dado cuenta? El tacto, uno tiene tacto, el contacto, hablamos del contacto humano, ¿no? El contacto, el apego se organiza, el apego, lo que es el apego seguro se organiza entre la relación, entre la figura de apego y el recién nacido, se organiza con la alimentación, con la mirada, con la voz y con el tacto. Estos son los 4 pilares de la organización del apego y de las buenas conexiones neuronales. Lo alimentario, lo táctil, la piel, el contacto con la piel, el contacto con la piel, la palabra y la voz. La voz es muy importante, ¿no? Recordad que la piel y el sistema nervioso central proceden de la misma hoja embrionaria, del ectodermo. O sea, las relaciones entre la piel y el sistema nervioso son muy significativas, mucho más que ningún otro órgano, que ningún otro sistema de nuestra economía. La relación entre el sistema nervioso, Thomas Mann hablaba, y últimamente se habla, ¿no?, de la piel como un cerebro externo. Me encanta esa expresión, la piel como un cerebro externo, porque realmente la piel tiene tanto contacto, ¿no?, con el sistema nervioso que podemos entenderlo como un cerebro externo. Y esto todo el mundo lo sabe, menos algunos peleteros, ¿no? Digo peleteros con mucho cariño, ¿no?, menos algunos dermatólogos. Todo el mundo lo sabe, porque nos pasamos el día hablando de que esto me da picores, de que esto me pone los pelos como escarpias, de que tengo las cosas a flor de piel, de que me sonrojo de la vergüenza, la vascularización, el enrojecimiento facial. ¿Os dais cuenta? Las emociones están claramente, las emociones, el sudor, del miedo también. Las emociones están en el lenguaje coloquial, ¿no? Cuando un paciente nos dice, es que esto me pone como los pelos como escarpias, vamos a hablar de tus pelos, ¿no? Se te va a caer el pelo, que eso es genial, esto es fantástico, eso lo desarrollamos en el hospital en relación con la alopecia. Con las alopecias areatas, la caída del cabello en forma de áreas, las alopecias areatas y la culpa, y el miedo al rechazo y el miedo al castigo. ¿A partir de qué? A partir de una verbalización muy clara. El cuerpo, que siempre lleva la cuenta, el cuerpo hace lo que tiene que hacer, y cuando te amenazan repetidamente con que se te va a caer el pelo, ¿qué es lo que hace tu pelo? Se te cae. Es exactamente así. Es exactamente así, y en todas las alopecias areatas que hemos visto nos hemos encontrado con situaciones biográficas de la misma naturaleza, ¿no? Todo lo que ocurre en la piel afecta al sistema psicofamiliar, pero todo lo que ocurre en el sistema psicofamiliar afecta a la piel. Esto es algo que los pediatras también saben. Los pediatras lo saben, aunque quizás no lo asocian, pero ellos saben cómo los eczemas, las dermatitis, las enfermedades de la piel, ¿no?, de los chiquitines tienen mucho que ver con las tensiones de casa. Muchos pediatras lo preguntan, ¿qué está pasando en casa? ¿Qué os está pasando a vosotros para que ahora el niño presente una dermatitis, un eczema tópico, lo que fuera, que presente alguna alteración de la piel? Y efectivamente, cuando eso lo preguntamos, y lo preguntamos bien, y lo preguntamos con mucho cariño y con mucho respeto, sin juzgar a los padres te lo cuentan, que efectivamente está pasando. Los enanitos, los chiquitines, son el mejor altavoz de la dinámica familiar. La dinámica familiar se expresa siempre, es radio familia, es el bebé. El bebé es una frecuencia modulada.
y una frecuencia modulada, literalmente frecuencia modulada, porque se modula por los grandes éxitos familiares, aparecen siempre en el Spotify del niño. Siempre aparecen ahí los grandes hits de la familia, ¿no? Las somatizaciones relacionadas con la sexualidad, todo esto ha dado lugar al desarrollo de una especialidad o de una subespecialidad, que me parece estupendo, claro, no tengo ningún problema con eso, que es la sexología. Nosotros no somos sexólogos como tales y por lo tanto no tenemos consultas directas relacionadas, o muy pocas, relacionadas directamente con un motivo de consulta asociado a la sexología. Hemos tenido muchas, pero no específicamente. Pero nos hemos encontrado que el motivo de consulta era otro. Claro, el motivo de consulta es relacional. El motivo de consulta es que tengo problemas con una persona. Claro, que tengo problemas, imaginaos, con mi pareja. Bueno, el motivo de consulta es lo que quieras. Que tengo problemas. Es muy difícil tener problemas y no tener problemas en la relación sexual. Quiero decir que lo sexual es fundamentalmente relacional y que lo sexual tiene que ver con conflictos en la relación. En una relación en la que está incluida el compartir, la intimidad, la vergüenza, el placer, la culpa, el deseo y lo que queráis. Lo que nos hemos encontrado en todas nuestras consultas, que bien era el motivo de consulta o bien no era el motivo de consulta, insisto, pero aparecía después, y eso es muy frecuente en la consulta, alguna queja asociada a la sexualidad, muy frecuente, era pues esto, que lo sexual tenía que ver con algo de esto, que se colocaba ahí y que era básicamente, lo que hemos podido entender, es que era básicamente algo que ocurría por problemas en la relación y, en nuestra experiencia, con un porcentaje sobrecogedor con el abuso sexual infantil. Dicho de otra manera, el abuso sexual infantil siempre, y cuando digo siempre os lo digo también con ánimo de provocar. Y ahora me decís, no, siempre no, porque yo recuerdo un caso en Arkansas en 1976 que no, y yo diré que encantado. Pero cuando digo siempre es que, pensadlo a ver, los problemas que aparecen en relación con la sexualidad tienen que ver con un abuso sexual, específicamente con un abuso sexual en la infancia, de diferentes tipos, claro, como son los abusos sexuales, claro, de diferentes maneras, que no ha sido, una vez más, no ha sido compartido.